El Call of Duty móvil que conocemos está por cambiar completamente. Así es amigos, Activision confirma nuevas mecánicas y funciones importantes para el juego. Ahora se podrá combinar dos ventajas en una sola, lo que hará que su efecto sea más potente. Y si eres un campero te podrán eliminar con explosivos a través de las paredes. Por si fuera poco, ya se podrá elegir varias skins para usarlas en partida. ¿Te gustaría saber más? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Lo que Activision está por hacer sin duda es uno de los cambios más brutales para el juego y de una vez adelanto que esto beneficia a todo tipo de jugadores. Antes me gustaría agradecer a Mario Alberto y a Gabriel Álvarez por hacerse miembros del canal y por supuesto a los demás miembros por apoyar mis videos. En verdad se los agradezco demasiado. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Les quiero comentar que la beta del juego donde se prueba lo nuevo ya está disponible. Si lo van a descargar, envíen sus comentarios para que así el juego pueda mejorar. Los enlaces estarán en la descripción. Para iOS solamente entra y te aparecerá esta pantalla, elige la primera opción y descarga la aplicación, que básicamente es para probar aplicaciones. Una vez instalado, dale a la segunda opción y ya te va a permitir descargar la beta. Si no te carga el juego, puedes usar cualquier VPN. En Android selecciona el enlace de los bits que tenga tu dispositivo. Ahora dentro de la página dale el enlace grande y se empezará a descargar, solamente lo instalas. Ahora hablemos de un nuevo equipo letal que trae una función bien potente que más de algún campero va a odiar, estoy seguro, porque la función que hace está de otro nivel. El nuevo equipamiento se llama carga de taladro y lo que va a hacer esta vaina es que cuando lo plantes en una pared, el enemigo que esté detrás de esa pared va a salir volando en 1000 pedazos. Aunque no lo creas, esto estará rotísimo, ya que si detectas que tu enemigo está escondido en un sitio, ya sea con sensor de proximidad, con UAV, con una ventaja de reconocimiento, lo vas a reventar de inmediato. Como dije, a más de un campero no le va a gustar la nueva función del nuevo equipamiento, pero esto tendrá limitaciones. La mayor limitación es que si tu enemigo está en una pared demasiado gruesa, aunque le plantes el taladro, no lo va a reventar, va a explotar sí, pero el enemigo saldrá ileso. Si te muestro esta imagen seguramente dirás, ¿qué es eso? Es como una ventaja, pero como estás viendo no es una sola, sino que trae dos ventajas. Aunque no lo creas, eso no es ninguna adición, es algo real que estará llegando, que básicamente son dos ventajas en una sola ventaja. ¿Cómo es eso? Te estarás preguntando. Lo primero que debes saber es que esto es por tiempo limitado, no estará permanente y no todas las ventajas estarán disponibles en combinación. La primera ventaja combinada sería la ventaja de despiadado junto a la ventaja de habilidad innata, es decir, estas dos serían una sola y claro, la nueva tendría los efectos de ambos y no solamente una. La segunda ventaja que llegaría de forma combinada sería la ventaja de rastreador junto a la ventaja reconocimiento. La tercera ventaja combinada sería la de ingeniero junto a la ventaja de alerta roja. Esta la verdad que está bastante potente. Sin duda alguna esto junto a la función del taladro harán que el juego se sienta mucho más frenético, pero ten en cuenta una cosa, no sabemos si esto llegará en un evento especial o será un nuevo comodín o algo por el estilo. Muy seguramente llegarán como ventajas normales que se podrán elegir, pero claro, como son dos combinadas tendría dos efectos y como te digo, esto sinceramente siento que rompe el juego. Evidentemente esto no es algo negativo, al contrario se ve como algo positivo y sinceramente a mí me parece excelente idea. Ahora tendremos una función bastante guapa para buscar y destruir y ojo, no sabemos si será para todos los modos, de momento solo está confirmado que sea para BD. ¿Cuál es la función? Lo que se podrá hacer ahora es simplemente cuando abras tu minimapa y veas el marcador podrás seleccionar un punto, por ejemplo el punto de A, para que todo el mundo se dirija a esa dirección. Además de poder marcar el punto, ese punto se mostrará en tu minimapa, de esa manera será mucho más práctico verlo y no perderte, porque sí, yo sé perfectamente que hay mapas en los cuales el punto se pierde un poco. Quiero resaltar que esta función podría ser distinta ya que solamente se ven 2 segundos de video, pero te digo, se ve tal cual como marca el objetivo y se le ve en su minimapa, así que esta información, este punto tomémoslo con cuidado. Si eres un jugador que lleva al menos un par de meses, seguramente sabrás lo molesto que es solamente tener 10 armeros, ya que tenemos un montón de personajes que no podemos usar absolutamente todos. Estar cambiando de skin cada rato para ver cuál te pones en cada partida es súper molesto, es estresante y la verdad hasta aburre un poco. Afortunadamente los de Activision van a sacar una opción para elegir varios personajes y cuando entres a la partida te tocará uno de esos de forma aleatoria. Sinceramente me gustaría que esta misma opción esté, pero para las armas, es decir, que elijas varios y cuando entres te toque una de las que elegiste. La verdad yo creo que para las armas sería mucho más útil, ya que todos sabemos que las skins de armas son más y obviamente mucho más guapas.
Además de todo lo anterior, también se viene una nueva racha de puntos, aunque de momento no sabemos cuántos puntos se va a necesitar para poder sacar esta nueva racha, pero sí sabemos cómo va a ser esta racha. El nombre de esta racha es Dron Bomba y como su nombre lo indica, es un dron que llevará una bomba C4 que puedas controlar y cuando veas al enemigo simplemente estallar. Prácticamente será como el carrito kamikaze, pero como este va en el aire será mucho más complicado que lo puedan esquivar tus enemigos. Yo creo que será más fácil impactarlos. Lo único seguro es que costará mucho menos que el droncito que trae munición, ya que no tendría ningún tipo de sentido que cueste lo mismo. Con uno podés disparar una o dos veces y con el otro solamente uno autodestruyéndote. Le van a dar un nerfeo al sensor de proximidad, amigos. Ahora no lo podrá sacar permanentemente, tendrá tiempo límite y tiene demasiado sentido, ya que el equipo letal que atraviesa las paredes estaría demasiado roto con esto. El sensor de proximidad ahora tendrá una batería en la pantalla como estás viendo y esa batería tiene un contador de segundos. Cuando se agote ya no lo podrás usar tal parece. El tiempo aproximado son 20 segundos y como te digo, esto lo hacen para equilibrar el nuevo equipo letal, de lo contrario la cosa se saldría completamente de control o no sé. 5 años tuvieron que pasar para que los de Activision finalmente se dignen a poner el Gulag claramente para el modo de juego Battle Royale. Yo creo que todo el mundo sabe que es el Gulag, pero si eres nuevo y realmente no sabes qué es, básicamente cuando te matan en Battle Royale apareces en ese cuadrilátero. En este ring te vas a enfrentar a otro enemigo en 1 contra 1 y el que gane va a desplegarse de forma automática, es decir, vuelve al campo de batalla, pero si pierdes todavía no te preocupes. Afortunadamente tus compañeros aún podrán comprar tu placa y escanearla y de esta manera volver al campo de batalla. Aún así me parece interesante que la primera oportunidad sea enfrentándote 1 contra 1. Si no me equivoco, este Gulag solamente estará disponible en tu primera derrota y no en todas. Los cambios que se vienen son realmente brutales, merecen completamente la pena, pero quiero destacar que no todo es para la temporada número 7, es decir, algunas podrían llegar para la temporada número 8. Lo que sí es claro es que la mayoría será para la próxima temporada, ya que en la próxima temporada se reinician los rangos y viene la actualización enorme con tanto contenido. En esos días estará saliendo más información y claramente te lo voy a compartir. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. A mí personalmente me llama mucho la atención la fusión de ventajas y también el selector de skin. Y a ti, ¿qué cambio te llama más la atención? Gracias por llegar hasta esta parte del video, pero sin nada más que agregar y decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima como siempre, hasta otro próximo video.